Muy buenos días. Antes de comenzar, quisiera verificar que todos nuestros panelistas estén conectados. Por favor, si en el chat me van a indicando si están Gabriela Cucalón, Manuel Baldión, María Luisa García y Juan Manuel Ceballos. Gracias, Gabriela. Buenos días con todos. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya, creo que me está faltando solo María Luisa García. Ya, la voy a contactar. Ya, listo. Para arrancar, ¿no? Y el audio no. Ya está María Luisa conectada, me dice. Perfecto. Gracias. Bien, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este conversatorio de Sembrando Ideas, que es un espacio que SPOL tiene para normalmente divulgar la investigación que se hace en las instituciones de educación superior y en los institutos de investigación del país. Pero debido al tema del COVID-19, hemos hecho, este ya sería el segundo en la serie, de temas muy relacionados al COVID-19, en donde invitamos a investigadores y a expertos en ciertas temáticas para abordar temas que pueden ser de interés de la comunidad. Debo indicarles que estamos grabando la sesión, ¿verdad? Por lo tanto, esto va a estar grabado y para que luego el que no pudo haberse conectado por alguna razón lo pueda revisar. Correcto, doctor. Bien. Vamos a tener una agenda que cumplir, ¿verdad? En donde primero estamos dando paso a esta... les rogaría, por favor, apagar los micrófonos a las personas que en este momento no tienen que participar, porque si no los ruidos molestan al resto, ¿no? Entonces decíamos que tenemos una agenda que cumplir. En esa agenda, en primer lugar, como ven, estamos dando una bienvenida. A propósito, nuevamente quiero agradecer a todos los que se han conectado, a cada uno de nuestros panelistas. Vemos que hay gente del país y también del extranjero participando en buena hora. También les comento que se registraron más de 300 personas. En este momento ya están conectadas 120. Esperemos que en el transcurso de la sesión se vayan conectando más. Tendremos en primer lugar la presentación de nuestros panelistas, para luego pasar a un set de preguntas en donde el moderador, es decir, mi persona, que a propósito me presento, soy Carlos Monsalve, decano de investigación de la SPOL. Entonces yo estaré realizando preguntas a cada uno de nuestros panelistas por un tiempo aproximado de 25 minutos. Por lo tanto, le voy a pedir a los panelistas, para que todos tengan la misma oportunidad de intervenir, que cuando respondan, traten de responder dentro de un tiempo de 5 minutos aproximadamente, de tal manera que podamos manejarnos con estos tiempos. Bien, luego de eso pasaremos a preguntas del público, ¿no? Las preguntas las manejaremos a través del chat. Porque hacerlo por micrófono, dado que hay muchas personas conectadas, se puede volver problemático. Entonces las haremos por el chat. Las preguntas, por favor, guardarlas para cuando pasemos a las preguntas del público. Si en este momento las hacen, a lo mejor se pierde la oportunidad luego de responder, porque cuando lleguemos a ese segmento, yo como moderador revisaré el chat y empezaré, con base a las preguntas que ustedes planteen en el chat,
a pasárselas a los panelistas. Y finalmente tendremos un cierre y un agradecimiento. Bien, entonces, puntos importantes para que todo funcione muy bien es, por favor, mantengamos nuestros micrófonos silenciados. Nuevamente, cualquier cosa que quieran comunicarla lo hacen, por favor, a través del chat. De todas maneras, quienes estamos siendo anfitriones, constantemente estamos apagando micrófonos a la gente. Yo ya voy apagando como 6 micrófonos, ¿verdad? Pero tratemos de mantener nuestros micrófonos apagados. Todas las preguntas por el chat, según la agenda que mostramos hace un momento. Y no está de más decir que todas las opiniones que se viertan en este conversatorio son de exclusiva responsabilidad de quien le emite. Por lo tanto, no necesariamente representan el pensamiento o la opinión del SPOL, que es la institución que organiza este Sembrando Ideas. Bien, vamos a dar paso a presentar a nuestros panelistas. Nuestra primera panelista es la doctora, la máster en ciencias Gabriela Cucalón, quien es profesora e investigadora del SPOL. Tiene una licenciatura en nutrición humana de la Universidad San Francisco de Quito. También realizó su maestría en ciencias nutricionales en la Universidad de Drexel en Estados Unidos. Actualmente es la coordinadora de la carrera de nutrición y dietética en la SPOL. Es especialista en soporte nutricional y como tal colaboró en este tema y en experiencia de nutrición hospitalaria en el Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil. Es certificada en el abordaje no dietario para tratamiento nutricional para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Es educadora certificada en diabetes por la Federación Internacional de Diabetes. Y es revisora de la revista Clinical Nutrition de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo. Muchas gracias a Gabriela por ser nuestra primera panelista. También tenemos una segunda panelista, que es la doctora María Luisa García, de la Clínica San Francisco. Ella es médica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es especialista en nutrición de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Realizó también una subespecialidad en soporte nutricional para pacientes críticos en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es diabetóloga de la Pontificia Universidad Católica en Argentina. Es jefa del Servicio de Nutrición y Soporte Nutricional en el Hospital Clínica San Francisco. Es la directora académica del Diplomado de Soporte Nutricional Enteral y Parenteral de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y es secretaria de FENLAPE, que es una federación latinoamericana de expertos en temas de nutrición y tratamiento nutricional. También tenemos como tercer panelista, invitado el día de hoy, a un investigador de la Universidad Tecnológica Equinoccial, que es el doctor Manuel Baldión. Él es doctor en medicina de la Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría en ciencias y un doctorado en ciencias de la nutrición e inmunología de la Universidad de Urbana-Champaign en Illinois, Estados Unidos. Realizó un postdoctorado en el Hospital General de Massachusetts, adscrito a la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Es director del Centro de Investigación Biomédica CENBio de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Ha sido autor de más de 52 publicaciones científicas relacionadas a estas temáticas y sus estudios, sus intereses, radican en el estudio del sistema inmune y del estado nutricional en los estados de la salud y enfermedad, y las alteraciones del estado nutricional y de las funciones del sistema inmunológico. Finalmente, tenemos un cuarto panelista que también es del SPOL. Se trata del doctor Juan Manuel Ceballos, quien es profesor e investigador del SPOL, de la Facultad de Ciencias de la Vida, y también investigador del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador. Perdón, porque tuve que apagar un micrófono. Tiene una maestría en Ciencias de Alimentos de la Universidad de Florida, donde también obtuvo su PhD. Ha realizado un postdoctorado en el Departamento de Fitopatología de la Universidad de Florida.
Sus intereses de investigación son el uso de diferentes ómicas, en especial la metabolómica y la metagenómica, para la caracterización de patógenos y las relaciones planta-patógeno-ambiente, temas sobre los cuales ha publicado numerosos artículos relacionados con microbiología en alimentos. Bien, esos son nuestros 4 panelistas de lujo para el día de hoy. Creemos tener un panel completo y adecuado para poder contestar las preguntas que todos hoy nos estamos haciendo. Bien, entonces, como mencionábamos en nuestra agenda, en primer lugar, pasaremos a preguntas realizadas por el moderador. Por lo tanto, voy a dejar de compartir la pantalla para empezar yo a realizar las preguntas a nuestros panelistas. Las preguntas a nuestros panelistas. Bien. En primer lugar, una pregunta que muchos se han cuestionado en estos últimos días, al menos yo lo he visto en las redes sociales, y creo que tenemos panelistas adecuadas para contestar ese tipo de preguntas. Y luego, en base a eso, iremos profundizando en ciertos temas, es el hecho de si el virus del COVID-19 que produce el COVID-19 está presente o no puede estar presente en los alimentos, ¿no? En eso he visto que hay mucha discusión en las redes sociales y hay mucha gente que se cuestiona aquello. Entonces quisiera comenzar realizando esa pregunta a nuestros panelistas, ¿no? Y obviamente como expertos que son y muchos realizan investigación, si lo pueden fundamentar en las evidencias científicas o en las experiencias clínicas, sería fantástico. Entonces, ¿qué indicios tenemos para indicar que si el virus está o no puede estar presente en los alimentos que nosotros recibimos y con los cuales nos nutrimos? Cualquiera de los panelistas que desea responder, por favor. Sí. Hola, buenos días con todos, buenas tardes para mí. Yo soy uno de los que se quedó expatriado, no ha podido regresar, pero bueno, aquí estamos con ganas de trabajar. Yo creo, Carlos, que la pregunta correcta no debe ser, ¿está presente el virus en los alimentos? Debe ser, ¿podemos enfermarnos comiendo un alimento que tiene el virus? De que pueda estar presente, si una persona enferma estornuda en una manzana, obviamente la manzana va a tener virus en su superficie, ¿no? Pero la pregunta es, ¿podemos enfermarnos comiendo una manzana con el virus? La respuesta de la mayoría de los expertos a nivel mundial es que no, ¿no? Cuando tú preguntas cuáles son los fundamentos son 3, ¿no? El primer fundamento es que no es esa la vía de transmisión del virus. El segundo fundamento es que no hay evidencia de que entre los tantos casos el virus haya enfermado a una persona por comer un alimento contaminado. Y el tercer fundamento es que las medidas que actualmente existen en la manipulación de los alimentos serían eficientes, ¿no? Me gustaría profundizar en los 2 o 3 minutitos que me quedan en estos 3 puntos. No sé si puedo compartir la pantalla. Tengo esa Sí, opción. permíteme un momento, por favor. Sí. Ya te dan Bueno, el permiso, Juan Manuel. ya, ok. Como les mencionaba, mucha gente indica que no, digamos que puede ser factible, ¿no? Tener eso, ¿no? Porque dicen, bueno, lávate las manos, no te toques la cara, no te toques la boca porque el virus puede entrar, ¿no? Y la gente piensa, bueno, si el virus entra por la boca y yo llevo un alimento contaminado a la boca, me voy a enfermar, ¿no? Pero hay que distinguir, si ya ven la pantalla, hay que distinguir qué sucede en la respiración y qué sucede en la digestión, ¿no? En la respiración, el aire que puede entrar por la nariz o por la boca, ¿no? Baja por la tráquea, básicamente, hacia los pulmones, ¿no? Laringe, tráquea. Mientras que en la digestión, como vemos acá, se cierra el canal respiratorio y el alimento va directamente al estómago, ¿no? Entonces, el alimento no va a ir a los pulmones y no va a causar.
Entonces no es la vía normal de la transmisión de ese virus, ¿no? La segunda respuesta es que no ha sido reportado, ¿no? Y dicen, bueno, pues a lo mejor se les escapó. Los reportes son muy estrictos, ¿no? Yo les voy a mostrar aquí un reporte de otra enfermedad. Es una faringitis causada por estreptococos. Faringitis es una enfermedad clasificada como respiratoria, que sí fue, digamos, que sí fue atribuida a los alimentos, ¿no? Entonces, este estreptococos normalmente se transmite de persona a persona, pero en este caso en particular se indicó una transmisión por alimentos. Entonces, los reportes sí sirven, ¿no? ¿Cómo se hace un reporte así? Pues primero empieza con una persona, luego con otra, y luego los epidemiólogos investigan todas las personas en contacto con esa persona, se les muestrea, tengan o no tengan síntomas, ¿no? Y luego se asocia a los eventos donde estas personas han estado involucrados. Y en esos eventos se puede caracterizar si es que hubo una transmisión persona a persona o alimentos, ¿no? En este caso particular, sí se llegó a caracterizar una infección por alimentos, ¿no? Incluso se caracterizó genéticamente el organismo y se dio cuenta que sí hubo una pasta, ¿no? Un espagueti, que fue el causante de esa faringitis. Sin embargo, pese a las muchas investigaciones que han habido de COVID, no ha habido una sola que haya asociado esta enfermedad a los alimentos, ¿no? Por ejemplo, han habido reportes de contaminación por autobús, reportes de enfermedades por... Voy a poner... Sí, ya se ve la pantalla. Se ve, ¿verdad? Ok. Sí. Solo les quiero hablar de 5 cosas interesantes que hemos encontrado en ese estudio preliminar. Nosotros lo empezamos a... Perdón que no me deja pasar. Allá. Lo empezamos a llevar a cabo entre el 30 de marzo y el 8 de abril para tratar de desarrollar estrategias indagando hábitos alimentarios para mejorar el estilo de vida de la población. Tenemos un N de 500 personas hasta el momento y usamos ciudades de todo el país. Algo interesante que encontramos aquí es que la mayoría de mujeres son las que contestaron esta encuesta y encontramos que tanto el 49,4% tenía peso normal, pero también tenemos una malnutrición por exceso de 49,4% en el momento del confinamiento en esta población. ¿Qué encontramos? Y nos llamó mucho la atención, y esto creo que llama a más preguntas. Mucho aumento de consumo de suplementos alimenticios, y mayormente en las edades de 65 años en adelante, mientras que 20 años y menores de 20 años no están consumiendo suplementos alimenticios. Y entre 21 y 64 años hemos encontrado que 6 de cada 10 personas están consumiendo algún tipo de suplemento. Recordemos que las recomendaciones de los entes internacionales no se necesita recomendar algún suplemento alimenticio a menos de que no estés completando tu ingesta a través de los alimentos. Ahora, ¿qué productos están consumiendo o suplementando más? En ese momento es la vitamina C y productos que vemos que se venden con una falsa idea de que va a fortalecer el sistema inmune. Entonces, eso es algo que nosotros queremos seguir investigando en una segunda fase. Además, hemos encontrado que al principio, antes de la cuarentena, las personas hacían 3-4 comidas diarias y ahora están haciendo solamente 3 comidas al día. Y hay una aumento de dificultad de conseguir alimentos en un 64,6%, y la mayoría de alimentos que están diciendo que se les hace difícil encontrar son vegetales y frutas, que dentro de estos vegetales están muchos alimentos que se discuten si pueden o no mejorar el sistema inmune. Entonces nos da otra interrogativa. Finalmente, hemos encontrado un aumento de picoteos en nuestra población y de antojos, pero encontramos una mayor asociación en personas que tienen índice de masa corporal elevado con picoteos más seguidos durante el día. Entonces esa parte nos llama mucho la atención a nosotros y nos deja pensando en que hay, en primer lugar, mucha publicidad con el eslogan de fortalecer el sistema inmune con suplementos, y están llevando incluso a la megadosis de ciertos nutrientes, y asimismo también están aumentando los casos de picoteo que se ven relacionados con el índice de masa corporal aumentado.
Y algo interesante que rescatamos mucho con el equipo en esto es que hay un mayor interés por hacer actividad física y cuidar nuestra alimentación, que realmente son los verdaderos protagonistas de tener y gozar de un buen sistema inmune y tener un buen estado de salud en este caso. Estamos trabajando en este momento en la fase 2 porque no me quiero ir muchos minutos, pero sí estamos pensando en la segunda fase. Hemos visto una tendencia del consumo excesivo de químicos desinfectantes y un aumento de picoteos en casa. Y igual antes quiero mencionar a las colaboradoras de este proyecto porque cuesta mucho poder trabajar a través de encuestas online con esto, así que quiero darles un poco de llamado a las colaboradoras, a Diana Carvajal, a Gabriela Carvajal, a Mariela González y a Valeria Guzmán, quienes están colaborando esto. Y un segundo proyecto que también se está trabajando como carrera, a manos de otras docentes, es en cuanto a las actitudes con lactancia materna, que también llama mucho la atención. Las mamás, un 50% de madres, saben que es bueno dar de lactar, quieren empezar a dar de lactar a sus hijos cuando nazcan, pero al momento tienen miedo e inseguridad de dar de lactar a los niños. Entonces se está viendo y se está tratando de mejorar a través de charlas a la comunidad para que las madres sientan más seguridad y no pierdan de hacer esta práctica. Eso es como lo que tenemos hasta ahora en estas fases. Estamos trabajando igual al momento con la población y esperamos continuar en el futuro. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Te voy a quitar el control nuevamente. Gracias. Bien, y voy adelantando, mientras sigo activando entrada de gente que se siguen uniendo, voy adelantando la siguiente pregunta, que sería para nuestro panelista Manuel Baldión, que con la experiencia que tiene en inmunología, le quiero preguntar desde el punto de vista inmunológico para el ser humano, ¿qué tipo de suplementos naturales resultan beneficiosos? Porque de este tema también se ha hablado muchísimo en las redes sociales, ¿no? Que si la agüita de tal cosa vale la pena o no vale la pena tomarlo, que si tal cosa puede reemplazar o no a tal medicina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes aportar en cuanto a esto? ¿Ya necesitas compartir pantalla, Manuel? Está... Sí, Manuel, no tienes el micrófono prendido, te lo voy a prender. Ya Ahora, gracias, ya le hice. ¿necesitas que te compartamos la pantalla? No por ahora, pero mientras tanto sigue incluyendo a la gente. A ver, esto es muy importante la pregunta, pero como antecedente quisiera decir lo siguiente. Los seres humanos tenemos 3 sistemas de control que nos permiten vivir. El sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Y de estos 3, los que más demanda de energía requiere es el sistema inmune. La capacidad que nosotros tenemos de poder vivir en un mundo microbiano solamente se da porque tenemos la respuesta inmune. La respuesta inmune está hecha hay factores celulares y también los denominados factores humorales. Y estas células se dividen, son las células que más se dividen en el organismo. Y como todos sabemos, las células tienen grasas, carbohidratos, proteínas, minerales, agua y vitaminas. Y esas vienen directamente de la dieta. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que saber que la malnutrición por deficiencia o por exceso son causas de alteraciones en la respuesta inmune. Siempre decimos esto, que la primera causa de inmunosupresión es la desnutrición en el mundo, por un lado. Entonces, el déficit te causa inmunosupresión. Y el exceso, la obesidad, en cambio, te presenta también alteraciones en la respuesta inmune, pero más en un sentido de inflamación. Hay un nuevo término que ahora se llama metainflamación, que es una característica de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, hay una relación muy íntima entre el estado nutricional y la respuesta inmune. Y es por esto que hay muchas personas que tienden a pensar que suplementos nutricionales o vitaminas, como acaba de indicar el interesante proyecto de Gabriela, te podría aumentar la respuesta inmunológica. Entonces, ahora si me permites para ilustrar un ejemplo, para compartir mi pantalla.
Estás muteado también, Carlos. Ya te doy el control. Ya debes Ya, tenerlo en este momento. Ok, gracias. ¿Sí? Listo. Sí, Perfecto. gracias. Entonces, solamente voy a... Entonces, lo que estamos viendo en este momento es la pirámide de los alimentos. Y para mantener una respuesta inmune apropiada, tenemos que consumir todos los alimentos, no necesariamente unos más que otros. Aunque aquí, permíteme hacer un paréntesis, hay alimentos, especialmente algunos micronutrientes, que están relacionados con la respuesta inmune, pero en general lo que nosotros debemos es tener una dieta que tenga granos, vegetales, frutas, derivados de la leche, aceites y fuentes ricas de proteína acompañadas de nutrición, de actividad física. Entonces, lo que debemos transmitir es que una dieta que contenga todos estos alimentos que están numerados en el lado derecho va a contribuir a una muy buena respuesta inmune. Una persona no puede tener eh, un aumento de la respuesta inmune si solo aumenta un nutriente, por ejemplo, si solo aumenta zinc. Si es que solamente aumenta zinc, el zinc no puede actuar sin la concurrencia de proteínas, que son la base de las enzimas, por ejemplo, porque las vitaminas y los minerales son solamente, en la mayoría de veces, cuando no funcionan como inductores de genes, por ejemplo, solo funcionan como coadyuvantes en una reacción bioquímica. Entonces, el mensaje, por tanto, es indicar que debemos mantener una buena nutrición con buenos hábitos como actividad física, no fumar y evitar algunos suplementos que son dañinos. Por ejemplo, el hierro, el consumo de hierro cuando una persona tiene una infección tiene un efecto deleterio para la salud. Entonces, esas cosas no se debe hacer. Entonces, no sé si puedo, si con eso, em, no sé si con eso respondí la pregunta. Muchas gracias, Manuel. Voy a reclamar entonces el control nuevamente. Gracias. Bien, muchas gracias. Le voy a pedir ahora a Eloísa, si por favor nos ayuda dando desde su experiencia cuáles pueden ser las recomendaciones para pacientes COVID-19 para mejorar el tema de su nutrición, ¿no es cierto?, en estos momentos, tanto para aquellos que puedan estar hospitalizados como para aquellos que puedan ser pacientes ambulatorios o que están en sus casas convalecientes. Gracias. ¿Necesita el control, Eloísa? No, ya. Acá todo yo. Buen día con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Quería compartir igual unas respuestas de lo que veníamos hablando desde el principio, que me pareció súper interesante los aportes de todos. Primero, en la contaminación de los alimentos, pensemos ya en personas contagiadas con COVID. Hay hospitales que se dedican solo a eso. Imagínense el cuidado de la cocina, ¿no? No hay realmente, por ejemplo, ni siquiera a nivel hospitalario, un registro, como lo mencionaba Juan Manuel, o digamos, un estudio que valide que hay este tipo de contaminación, ¿no? Lo que sí se recomienda 100%, sí se puede tener cubiertos y vajilla descartable, tanto para el personal que está en el área, médicos, enfermeras, que están todos, digamos, con todos los equipos puestos, y también asimismo para los pacientes, ¿no? Retomando el tema que recién habló Manuel, quería puntualizar una diferencia muy importante que me parece que aquí marca la diferencia. Una cosa es el momento que yo estoy haciendo prevención nutricional, por ejemplo, yo, María Eloísa, no me he contagiado, voy a tratar de nutrirme bien, de alimentarme bien, a la persona que ya está contagiada, que es la pregunta justamente que tocamos ahora, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿qué causa el COVID a nivel gastrointestinal? Diarrea, se reporta muchísima diarrea, no tanto solamente por la enfermedad, sino también por sus tratamientos. Por ejemplo, el famoso Plaquenil, que ahora lo toma todo el mundo, los antimicrobianos, todo esto provoca diarrea, más la diarrea de la enfermedad. Luego tenemos también anorexia, se reportan pérdidas de peso muy grandes. Te tomo como ejemplo, tengo pacientes al alta de UCI recién haciendo consultas conmigo, 40, 50 libras perdidas en un mes o en un mes y medio. La pérdida es realmente grande, ¿no? Entonces, si tenemos a este paciente en casa, como el COVID es una amplia gama de síntomas, tendríamos que ver cómo está ese paciente, ¿no? Si mi paciente es asintomático y puede comer su comida, o por ejemplo, usted le dice, me dolió la cabeza, tengo anosmia, algún síntoma muy leve y puede comer como venía comiendo de manera saludable, que yo digo, que si trae positivo a la cuarentena, comer más en casa y cocinarnos los alimentos en casa, claramente, ¿no? Y también por un tema de higiene. Luego, si este paciente tiene diarrea, yo no voy a poder incluir granos, por ejemplo, en la alimentación. No voy a poder incluir brócoli, coliflor, tal vez tenga anorexia, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, yo voy a tener que actuar. Digo que hay pacientes que simplemente les duele la cabeza y tienen 2 semanas de pérdida de peso. La pérdida de peso es como un pilar común en esta enfermedad. Entonces, y es lo que yo he visto en la mayoría de los pacientes y en los que estoy siguiendo en la clínica también. Entonces, primero es la fortificación de alimentos. Como sabemos, los 3 pilares fundamentales para nuestra energía es los carbohidratos, las proteínas y las grasas. No es que las frutas y las verduras las deje a un lado, se incluyen, pero no son el pilar de mi energía. Vuelvo y repito, una cosa es tratar a la persona ya de salida que al enfermo. ¿No? Que es el denominado soporte nutricional, no es como la nutrición común y de consultorio. Entonces a este enfermo yo voy a tratar de que en sus comidas principales obtenga los 3 macronutrientes, especialmente digamos, un eje muy importante es utilizar las grasas saludables. Por ejemplo, el aceite de oliva. Si yo tengo anorexia, no como mucho, en la porción que como, especialmente de sal, una cucharada de aceite de oliva, ¿no? Come un poquito de arroz, una cucharada de aceite de oliva. Obviamente en lo salado, que es donde yo lo puedo combinar, para tratar de aportarle un poquito más de energía a mi paciente. Sin olvidar que la pérdida de peso es pérdida de masa muscular. Entonces necesitamos a este paciente darle proteínas claramente, ¿no? Muchos pacientes muestran, la mayoría, preferencia por las carnes blancas, es decir, el pollo o el pescado, que siempre estén presentes. Pero si yo veo que la pérdida de peso se me viene encima, lo trato de fortificar con comidas, y ahí viene la pregunta si le damos o no suplementos nutricionales. En ese momento depende, porque si el paciente está con diarrea y mucho dolor abdominal, por ahí el suplemento empeora esa situación. Entonces tengo que ir muy de la mano a hacer una dieta astringente, pero que esté llena de energía. Los vegetales, por ahí cocinarlos para que no tengan tanta fibra, las frutas también. La hidratación es un pilar muy importante y que también nos incumbe a nosotros los que hacemos nutrición. Los pacientes reportan mucho, aparte que están usando mascarillas. Recordemos que eso también da una sensación como un poquito de disnea, nos provoca un poquito más sudar, más la fiebre, más los requerimientos nutricionales adecuados. La hidratación necesitamos recuperarla, suero oral, agua, y claramente, como le digo, y que siempre lo repito, los 3 pilares fundamentales: proteínas, carbohidratos y las grasas. Cuando mi paciente se va a la hospitalización, ahí sí puedo utilizar, les comento como experiencia, nutrición enteral, que estamos usando obviamente bastante por sonda nasogástrica, solo con suplementos. Estamos utilizando también bastantes módulos de proteínas, de aminoácidos parenterales, para evitar justamente estas pérdidas. Estamos haciendo bastante soporte nutricional complementario, ¿no? Y a la salida de ese paciente, lo bueno que estamos viendo con estos pacientes es, claramente el COVID tiene mucha convalescencia, son 15 días, 20 días, requiere muchísima paciencia, pero cuando ese paciente ya va de salida, sale, ¿ya? Entonces se va al piso, comienza a comer, y recordemos algo, si son estancias tan prolongadas, ¿qué pasa con la comida del hospital? Por ahí cuesta un poquito más comer, se hartan de los sabores, por más que intentemos, no es lo mismo, ¿no? Entonces está tratar, y la dificultad de que no vemos al familiar, entonces por ahí que tenemos que comunicarnos por teléfono,
pero la idea es después seguir a estos pacientes en casa y una vez que ya estén en casa, sin diarreas y menos molestias, y me dicen, ya doctora, quiero comer, ahí sí aplicamos, digamos, todas las herramientas de la nutrición que tenemos y liberamos poco a poco la dieta. No sé si eso responde un poquito a la pregunta o alguna otra que tengan. Yo creo que por el momento sí, perfecto, muchísimas gracias. Les tengo un cuestionamiento a los 4 panelistas, ¿no? Porque ya son 11:30, pero sufrimos esa interrupción, además que el tema es muy interesante. Aspiro a que por favor nos regalen un poquito más de su tiempo y agradecer a las más de 100 personas que se han conectado, pedirles disculpas por todo lo que pasó, ¿no? De hecho, ya en el chat hay gente haciendo barras, sí, por favor, que no se pueda continuar. Entonces espero que nos puedan acompañar un rato más, ¿verdad? Porque obviamente el público todavía no ha hecho sus preguntas. Antes de pasar a las preguntas del público, hay un participante que en el panel anterior preguntó como que su pregunta no fue satisfecha totalmente y dijo, bueno, tratemos de ver si en este segundo panel se puede aclarar mejor esa pregunta, que tiene que ver con elementos naturales que puedan suplir lo que uno podría recibir por el lado de la parte de drogas y medicina. Y entonces, en este sentido, la pregunta va por este producto natural que es la quinina, que se vende libremente, que se lo usa como un saborizante, ¿verdad? ¿Esta quinina realmente puede ayudar o no puede ayudar para el tema del COVID-19 y de qué manera lo puede hacer? No sé si alguno de los panelistas, no sé si quizás Manuel puede ayudar con esta respuesta. Gracias, Carlos. A ver, la quinina y derivados, como ustedes saben, la hidroxicloroquina y todo eso que son tratamientos antimaláricos se estaban promocionando como tratamiento. Hay una razón molecular que podría sustentar algo de esto, y es que la quinina y derivados disminuyen la maduración de las vesículas, en las células, y los virus entran en estas vesículas. También la quinina y derivados lo que hacen es disminuyen la expresión de las denominadas moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, o que se llama también HLA. Entonces, son en definitiva podrían disminuir la respuesta inmune. Pero de todos los estudios que se han hecho hasta ahora, no hay demostración de que tenga ningún efecto. Más bien, en pacientes que tienen problemas cardiovasculares, esto resulta en efectos deleterios. Y afortunadamente se han hecho ya varios estudios y la evidencia es de que no existe ningún efecto. Entonces, eso podría contribuir. Muchísimas gracias. Bien, para ser justos con nuestros asistentes, ¿verdad? Entonces, vamos un poquito en este momento a comenzar a revisar preguntas del público. Recuerden que las preguntas son a través del chat, ¿no? Y voy a comenzar por una que probablemente va más orientada a Juan Manuel Ceballos, que apenas él estuvo exponiendo, hubo un participante que enseguida preguntó, y la verdad es que a mí también se me ocurrió exactamente la misma pregunta, ¿no? Porque en la exposición Juan Manuel nos decía recomendaciones, consumir alimentos de preferencia cocinados, si son vegetales, quitarles la cáscara, etc. Pero ¿qué pasa con esos vegetales que no se les puede quitar la cáscara, ¿ya? O es muy difícil quitarle la cáscara, o que en la cáscara está su valor nutricional? ¿O qué pasa si uno desea alimentarse con una ensalada? ¿Deberían estas cosas no estar recomendadas? ¿O cómo tratar estos vegetales, por ejemplo, que los quiero comer fríos y completos? ¿Cómo tratarlos para estar más seguro de que no voy a tener un problema, ¿no? Estuvo claro, muy claro, y creo que fue tan bien explicado que creo que para todos nos quedó claro el hecho de que una cosa es que el virus entre por la nariz, otra cosa es que entre por la boca para comer, porque la forma en que ingresa luego al organismo es muy diferente, la ruta que se sigue es muy diferente. Pero de todas maneras, si nos ayudas con esta aclaración, lo agradeceríamos. Juan Manuel. Sí, listo.
Bueno, en base a esa pregunta, ¿no? De todas formas, el riesgo mayor sigue siendo, digamos, el contacto de las manos, ¿no? Con las vías respiratorias. Asumiendo que, digamos, ustedes van y compran una lechuga, ¿no? Una lechuga se come cruda, no se puede pelar, se puede eliminar la parte externa, ¿no? Eh, la persona que usted le compró asumimos que estornudó en la lechuga, ¿no? Entonces, el riesgo va a estar no en el consumo, por lo que ya hemos visto, ¿no? Sino en la manipulación de esa superficie, ¿no? Veamos el alimento como superficie. Vemos que el virus sobrevive en algunas superficies, no se ha evaluado en alimentos. El riesgo es más bien que ustedes manipulen, ¿no? Y luego se lleven las manos a la cara, ¿no? Entonces, ahí lo importante es el lavado de manos antes, durante y después, ¿no? Ustedes van, lavan la lechuga, remueven, o la lechuga normalmente se remueve la capa externa, con eso ya remueven lo que le estornudó la otra persona, ¿no? Lo lavan con un chorro de agua, no con agua estancada, no en un lavacara o algo así, con un flujo de agua, ¿no? Y luego de lavar esa lechuga, me lavo las manos y sigo el siguiente alimento. Lo lavo, lo pelo, le quito la parte externa, ¿verdad? Y me lavo las manos. Porque de todas formas, el riesgo va a estar siempre en la vía respiratoria, ¿no? El consumo, yo vi una vez una entrevista que hicieron a un experto, me parece que de Harvard, y él dijo que no importa si una persona enferma le estornuda a una manzana y luego usted se come la manzana, el riesgo es mínimo, ¿no? Yo creo que quizás exageró un poco, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? El consumo en sí no tiene un riesgo significativo, ¿no? Más es el contacto, la manipulación. Entonces la sugerencia es mantener las buenas prácticas de higiene, manipular los alimentos con suma higiene, ¿no? Más que nunca ahora, porque no nos podemos arriesgar a echarle cloro a un alimento, luego enfermarnos por el exceso de cloro e irnos al hospital cuando están ahorita los hospitales totalmente desbordados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y mantener las prácticas básicas de higiene, ¿no? Por eso están esos videos ahí que les mencioné en el link, ¿no? para capacitar. Bien, muchísimas gracias. Una pregunta para el panel, supongo que quizás la doctora Eloísa es la más adecuada para contestar. ¿Qué pasa con un paciente que presenta síntomas diarreicos, que de paso ha sido paciente oncológico, que es niño y que resulta que está sujeto a una dieta vegetariana? ¿Qué recomendaciones dietéticas pueden haber para este paciente considerando esas condiciones? Bueno, mi primera pregunta es, ¿por qué es vegetariana? ¿No? Si fue por elección, es la madre, alguien les dijo, sea vegetariano por el cáncer, que es un error total. A ver, si él es vegetariano y ya venía siendo vegetariano previo a, sí podemos jugar con los suplementos. Lo más importante, tiene diarrea, hacer una dieta astringente, ¿no? El problema sería aquí cómo obtenemos esas proteínas vegetales que usualmente las encontramos en los granos y que claramente en este momento no es indicación. Asegurarle su energía con los carbohidratos, tipo arroz, papa, yuca, verde, ¿no? Que absorben agua y nos dan energía, los aceites, como lo mencioné, pero en el caso de él sí vamos a necesitar que consuma un suplemento nutricional. Ahora, los suplementos nutricionales médicos probados en pacientes, no naturales, sino médicos probados, no, la mayoría son sin gluten y sin lactosa, lo que sí tienen es proteína de leche de vaca, pero también habría que recalcarle a esa madre o al paciente también, dependiendo de su edad, que la desnutrición mata, ¿ya? Muchas veces mata antes que el cáncer, muchas veces tiene estas consecuencias malísimas antes de la propia enfermedad. Entonces habría que hacerle un menú muy personalizado, ¿no? Pero asegurándose tres tipos de nutrientes y viendo también por qué tiene diarrea. Si es por COVID y va a pasar, si ya va a terminar la medicación, cuál es la causa, ¿no? Pero sí vamos a tener que ajustar la dieta y si no quiere consumir
carne como tal, como proteína o huevo, por ejemplo, necesitamos suplementos nutricionales porque es el momento, digamos, que la desnutrición puede llevarlo a consecuencias graves o agravar la enfermedad. Muchísimas gracias, Eloisa. Una pregunta quizás para Gabriela. Tenemos a una persona que es familiar del alcalde de un cantón de nuestro país, donde manifiesta que, de acuerdo a los criterios de la ONU, probablemente gran parte de la población de ese cantón podría considerársela como vulnerable y que ya se está viviendo justamente dificultades en cuanto a alimentación. Y hemos visto también en los medios de que hay los famosos kits que se llevan a la población, etc. Si hubiese cómo sugerir a las autoridades de qué poner en esos kits para realmente que sean más útiles para la población vulnerable ante esta escasez de alimentos, ¿cuáles serían las sugerencias para los tomadores de decisiones públicas, ¿no? Porque a lo mejor no se trata de armar una canasta navideña, no se trata ahora de hacer un kit que realmente vaya a alimentar a esa familia. Entonces, ¿qué recomendaciones habrían al respecto? Sí, bueno, yo creo que la verdad es que tomamos igual en consideración aquí varias cosas. Creemos todavía que la alimentación tiene que ser mucha cantidad de alimentos cuando tiene que ser la cantidad adecuada para cada persona. Primeramente, quiero igual promover una guía de alimentación que hemos trabajado como carrera de nutrición y dietética, en la cual encontrarán ayuda en las compras de alimentos, cómo preparar alimentos adecuados, con un gran valor nutricional, con pocos ingredientes. Va a estar disponible en la página del FCB para descargar. Justo el día de hoy la hemos terminado para poderla ya subir al público. Pero lo que hay que considerar es que tienen que consumir los 3 grupos de alimentos claves que ya hemos hablado toda la charla: carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Obviamente, agregar frutas y verduras que tienen que ser parte de nuestra dieta. Pero tenemos que también pensar que las proteínas no es matar la vaca y todos los días estar comiendo pollo, carne, pescado y los mejores cortes, sino que los granos también son súper importantes en este caso y tienen componentes que pueden mejorar muchísimo y colaborar en mejorar el sistema inmune, además de un consumo de frutas y de verduras que deben ser adecuados. Algo que igual sí quiero dejar claro esto, que todas estas prácticas para mantener un buen sistema inmune, de hacer ejercicio, de comer balanceado, de manipular correctamente tus alimentos, toda la vida han sido recomendadas. No es algo que es nuevo ni algo especial para este momento. Es algo que siempre hemos tenido que mantener. Lamentablemente ahorita estamos siendo obligados. Entonces por eso llama tanto la atención. Pero sí recomiendo, sí creo que es importante hacer un llamado a las autoridades, tanto del municipio y del ministerio, en los kits, porque sí los he visto y son tremendamente llenos de muchas cosas procesadas que realmente la población en este momento no lo necesitaría. Pero por eso hemos hecho este aporte con esta guía, que creo que puede servir mucho tanto a la comunidad politécnica como a la población en general. Muchísimas gracias, Gabriela. Aprovecho para recordar un par de cosas. La una es que sí se está grabando la presentación. Va a haber un pequeño corte cuando Juan Manuel lo presentaba y luego yo me olvidé de volver a regrabar, así que ahí esa partecita nos perdimos, que fue muy interesante, lamentablemente, pero no es mucho que se ha perdido. La gran parte de la presentación sí la vamos a tener disponible. Por otro lado, quería pedirles a los panelistas, porque han habido pedidos ya en este sentido, que si luego nos pueden compartir referencias bibliográficas que den soporte sobre todo a la parte de suplementos nutricionales naturales. Y Gabriela, tan pronto esté disponible la página que mencionas también para ver si la compartimos con la gente, ¿verdad? Bien, una pregunta que yo creo que va más dirigida a Manuel Baldión, tiene que ver con productos comerciales que se venden, que supuestamente tienen un origen natural y que supuestamente ayudan a la parte inmunológica de los ciudadanos y que muchos creen que serían tremendamente útiles en estas épocas. Nos estamos refiriendo a productos, por ejemplo, como Birm o como Caloba. Realmente aportan, son buenos, ¿verdad? Tomarlos, fortalecen el sistema inmunológico, aportarían con el tema del COVID-19. Por favor, la respuesta.
Muchas gracias por... A ver, la evidencia que se debe obtener para decir si es que un medicamento o un jarabe tiene un efecto benéfico solamente puede ser el resultado de estudios clínicos aleatorizados, randomizados, dobles ciegos. Y solamente cuando se hayan hecho esos estudios se puede tener evidencia de que eso no es. Yo no conozco, por ejemplo, si se hayan hecho estudios con el BIRM que se vende aquí en el país. Yo no conozco de estudios que se hayan hecho de la forma que yo acabo de indicar. Por lo tanto, en ese sentido no existe evidencia. Eso es lo que podemos decir. Ahora, solamente quiero reiterar el punto de la buena nutrición y lo que han dicho los demás colegas, eso es lo que hay que hacer. Eso sería la respuesta a lo que usted me dijo. Muchísimas gracias. Juan Manuel, una pregunta para ti. Estuvo claro en tu presentación la recomendación de no usar sustancias basadas en cloro o en jabones para la limpieza de los alimentos que uno va a ingerir, ¿verdad? Pero hay preguntas relacionadas a si habría una contraindicación a usar vinagre, por ejemplo, para la limpieza de los productos, o cloro también para la limpieza de los productos. Y en el caso del vinagre, ¿realmente ayudaría o no ayudaría en el proceso de preparación de los productos para ingerir? Sí, bueno, el cloro es tóxico, ¿no? Hay evidencia incluso de que puede ser cancerígeno. Entonces, cloro no es recomendado usar en alimentos, ¿no? Perdón. Vinagre, se ha estudiado ampliamente el efecto del vinagre. Hay algunos reportes ya en la literatura y en realidad el efecto no hay diferencia significativa entre aplicar vinagre, una solución vinagre, no se usa el vinagre directo, ¿no? Sino que es una mezcla vinagre-agua, versus el lavado en un flujo abundante de agua. No hay diferencia en sí, ¿no? Puede ser incluso, han habido casos que más bien ha sido perjudicial porque el vinagre se prepara, digamos, en un recipiente. Entonces meten ahí varios alimentos, ¿no? A desinfectar, entre comillas, ¿no? Y resulta que uno estaba contaminado y por meterlos en el mismo recipiente a desinfectar terminó contaminando a los demás, ¿no? Por eso es que no se recomienda usar recipientes para lavar, sino en el chorro, ¿no? Un flujo de agua fuerte, abundante. Pueden usar cepillos sí se pueden usar, pero en cuanto a químicos, definitivamente cloro no. El vinagre no hace mucho efecto en realidad. Y hay también otros desinfectantes comerciales a bases de ácidos cítricos que ustedes pueden encontrar en el supermercado. Son aprobados para uso en alimentos, eso se pueden usar. Su eficacia no ha sido evaluada contra el COVID, ¿no? Pero en todo caso sería una alternativa, digamos, más segura que el cloro, ¿no? Porque es peligroso a los niveles en que se ha demostrado su eficacia, ¿no? Ahora, ¿el cloro para qué sí es bueno? En Estados Unidos, la FDA recomienda soluciones del 0.1% de cloro para desinfectar superficies, ¿no? Si ustedes quieren desinfectar los pisos o llegan, ¿verdad?, con los paquetes y temen ingresar el virus, ¿no? Si pueden por fuera desinfectar con una solución de 0.1% de cloro, o sea, es diluida, pero no en los alimentos. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Manuel. Una pregunta también para ti. Creo que va para ti porque la pregunta está relacionada a tu presentación. Un alimento que tiene carga viral en su superficie, es verdad que al ingerirlo va por la boca y en su ruta al estómago. Sin embargo, comparte en esa ruta ciertas partes del cuerpo humano, laringe, faringe, con el sistema respiratorio. Por lo tanto, si ese alimento tenía una carga viral, no puede dejar esos virus en esa ruta que presenten riesgos para el sistema respiratorio y para el contagio. O sea, comparte la faringe solamente, ¿no? La laringe no. Bueno, es por eso que presenté el caso de estudio del estreptococos. El estreptococos efectivamente infecta la faringe, produce faringitis causada por
por estreptococos, ¿no? Pero eso es un caso raro, un caso rarísimo, y eso depende mucho de cómo ingresa, qué tipo de célula es la que el microorganismo, el virus, la bacteria, utiliza para entrar al cuerpo humano, ¿no? En el caso del coronavirus se sabe muy poco, ¿no? Se sabe que necesita un tipo de receptor, ¿no? El AC2, para ingresar, ¿no? Sin embargo, ese tipo de receptor está en varios tipos de células, ¿no? Pero se lo asocia más a la vía respiratoria. Pero por eso es que yo mencioné, no solo esa la única razón de la poca probabilidad de contagio, ¿no? Hablamos de dos razones más. La falta de evidencia, ¿no? A pesar de los estudios innumerables, los casos innumerables, ¿verdad?, que han habido, que se asocian con autobuses, con aires acondicionados, con transmisión de persona a persona, ninguno de ellos reporta asociación con alimentos. Eso sugiere que quizás el virus no es muy afín a las células de la faringe, ¿no? Además que el alimento en la boca se mezcla con la saliva, que forma el bolo alimenticio, ¿verdad? Que ya es una masa un poco distinta, no le da tanta libertad al virus como cuando ingresa por respiración, ¿no? Eso, sumado a la falta de evidencia, que cuando hay evidencia para otras cosas, no hay para alimentos, y sumado a la tercera razón, que es de las buenas prácticas, todo eso nos lleva a esa conclusión. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Hay una pregunta que no está totalmente relacionada al ámbito del Sembrando Ideas de hoy. Sin embargo, como tenemos doctor de por medio, la consulto a ver si es posible responderla, ¿no? Es un asistente que dice que tiene ya a su pariente un mes enfermo con coronavirus y como que se recupera y vuelve a recaer. Entonces la pregunta va por el sentido de que obviamente hemos escuchado de que el virus puede durar 14 días, 21 días en el paciente, pero ya este paciente ya lleva más de un mes. ¿Es posible eso o puede ser que otras causas estén molestando a la paciente? ¿Me permites responder esa pregunta, Carlos? Sí, sí, Manuel. ¿Y puedo compartir mi pantalla? Ya, un ratito ya te la comparto. Listo, ya deberías poderla compartir. Pensé que no iba a utilizar lo que me hizo preparar la Gaby Cucaloma, así que, pero por eso, gracias por la pregunta. A ver, entonces lo que estamos viendo nosotros aquí es una figura en la que se demuestra la historia natural de una infección. En el eje de las Y, lo que tenemos es el número de microbios y en el eje de las X es el tiempo de la enfermedad. Entonces, si yo cojo un animal, por poner el ejemplo, o si es que fuese una persona que se enferma en el tiempo 0, va a haber un incremento de los microbios que luego, eventualmente, por la respuesta inmunológica, este número va a bajar y van a desaparecer. Eso es en la mayoría de las infecciones. Esta curva se basa específicamente por la presencia de la respuesta inmune. Hay dos componentes importantes en la respuesta inmune, uno que se llama innato y adaptativo. El innato es el que está siempre presente, son las lágrimas, es el pH del estómago, en fin, la piel, las secreciones. Y luego la respuesta inmune adaptativa, que es la respuesta mediada por los linfocitos T y B. Entonces, un segundo. Manuel, perdiste el audio. A ver. Y ahora sí. Ok. Déjame ver. Pero dejaste de compartir la pantalla ahora. Sí, en este momento. Lo que pasa es que no sabía cómo pasar a la siguiente figura. Ah, es porque no lo tenías en modo presentación, creo yo. Ah, ¿es por eso? Ok. Entonces Creo. Te voy a compartir esta segunda y no. A ver. Entonces, lo que les acabo de indicar es porque justamente aquí tenemos nuevamente la curva.
en este caso de bacterias, pero miren esta cantidad de células de la respuesta inmune, de la respuesta inmune innata que entran a jugar parte de esto. Ahora, para responder específicamente a la persona, el problema es que no se hace esta curva que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Sino que posiblemente el microbio no hay este descenso. ¿Pero por qué es eso? Es muy temprano decir, pero al parecer la gran frecuencia de mutaciones que tiene el virus podría provocar que esta respuesta inmune de nuestra le permita escapar al virus y poderse mantener. Es una variación del virus. Tal vez un ejemplo que podría ilustrar esto es lo que pasa con la cuestión del dengue, por ejemplo. En el dengue nosotros tenemos 4 serotipos de dengue, 4. Entonces, una persona puede ser susceptible la primera vez, si le pica el mosquito, le da la infección, se va a enfermar. Pero esa es la variedad 1. Pero si viene después del mosquito y tiene la variedad 4, esa persona, si le pica otra vez, va a tener dengue otra vez porque es una 4ª variedad. Yo creo que es muy temprano en este momento para decir si es que hay variedades del virus que le permitan reinfectar a la persona. Vamos a tener que esperar investigaciones al respecto y que esos cambios que se provocaran en el virus realmente le convertirían en otro agente infeccioso que pueda hacer recaer a la persona. Ahora, es posible que una persona pueda decir que ya se recuperó, pero si es que no vemos la cantidad de virus que todavía están presentes en la persona, estos pueden continuar dividiéndose. Entonces, la verdad es que nunca estuvo la persona curada, sino que simplemente es que hubo una disminución y luego después se incrementó la cantidad de virus. No sé si puedo aportar algo también. Claro, claro, Eloisa. Mira, algo que me parece muy importante, y lo he visto en bastantes pacientes, es que nosotros tendemos a pensar, esto no es una gripe, ¿no? Que uno se siente mal 3 días y de repente te levantas y puedes seguir. Realmente la enfermedad puede ser 14 días con fiebre, ¿no? Se han visto personas con todo este tiempo con fiebre y de ahí usan el resto del tiempo para la convalecencia. También habría que preguntar qué es lo que siente esa paciente, porque claramente si tuvo un mes de síntomas y sigue mal, aquí podría venir en juego la parte nutricional. Capaz ella ha perdido mucho peso, capaz su función muscular no es la misma, su función respiratoria está retomando las actividades. Muchos pacientes con COVID me reportan, mis pacientes, y también lo he visto en profesionales de salud que se han recuperado, el uso de la mascarilla también provoca una sensación de disnea, ¿no? Acordémonos que la nutrición es igual a función, mi función muscular está comprometida. Capaz yo puedo decir, ya no tengo el virus por examen, pero me cuesta caminar al baño, y también lo que tenemos que ver es estos pacientes que capaz sufrieron más tiempo la enfermedad, ¿qué pasa con su capacidad pulmonar? ¿No? Va a haber secuelas, es una población ya comprometida o no, entonces juega un montón de cosas, pero sí puede ser que, digamos, después de ese mes, sigas en el periodo de convalecencia. Esta enfermedad, si algo me ha enseñado, es prudencia y paciencia. Y tal vez, Carlos, una cosa más que me gustaría indicar es que una de las características de esta infección es que causa inmunosupresión. Causa inmunosupresión especialmente de la función de los linfocitos B y T, y por otro lado, estimula la activación de los denominados macrófagos y polimorfonucleares, y por eso es que hay una cantidad importante de citoquinas inflamatorias que causan esta denominada tormenta de citoquinas. Entonces, al mismo tiempo que tienes una inmunosupresión de la respuesta inmune adaptativa, tienes una activación de la respuesta inmune inflamatoria. Entonces, la inmunosupresión puede prolongar la permanencia del virus en el organismo, y por eso es que no se cumple este ciclo que acabamos de decir de las infecciones. Perfecto, muy interesante. Ayer leía yo, obviamente en una nota periodística, de repente en la nota periodística ustedes conocen que a veces se introducen errores o le meten palabras al investigador que realmente no las dijo. Pero leía de que la San Francisco de Quito, que como sabemos ha estado trabajando en el secuenciamiento del genoma del virus,
ha encontrado que en el país ya se han determinado 4 cepas diferentes, de 4 orígenes diferentes de la cepa, ¿no? Y esto del virus. Entonces, esto un poquito quizás complementando a lo que mencionaba Manuel, ¿no? Que decía, bueno, puede ser que me picó el mosquito con el tipo 1, luego viene el tipo 2. Entonces acá ya se van encontrando por lo menos 4 cepas diferentes. Y dicen los investigadores de San Francisco Quito, de acuerdo a este reporte, dicen que ellos consideran que inclusive una vacuna que se pueda generar posiblemente no pueda resolver los problemas de todas las cepas que ahorita existen, ¿no? Bien, una pregunta de alguien que ha insistido. Entonces vamos aquí, quizás sea la última por ahora. Es sobre el tema de pacientes inmunodeprimidos, que se los trata con antirretrovirales. Y la pregunta es si este tipo de pacientes tendría mayores riesgos ante el COVID, y si es así, ¿cómo se lo podría ayudar para mejorar su respuesta ante esta enfermedad? ¿Puedo contestar? Sí, claro, adelante. Primero, que esa es una pregunta muy común, de acuerdo, no solamente a inmunodeprimidos, sino varios grupos, digamos, si tengo diabetes, si tengo hipertensión. La verdad que lo único que nos protege es la distancia social, la cuarentena, porque yo puedo estar bien, digo, soy nutricionista, hago ejercicio, como bien, que si salgo y comparto y no respeto, me voy a enfermar, al igual que lo puede hacer el diabético, se quedó en su casa, el inmunodeprimido se quedó en su casa, todas las medidas, no pasó nada. La única diferencia aquí va a ser la respuesta, digamos, de la inmunidad de esa persona, si se complica o no. Claramente, si una persona es inmunodeprimida y consume un montón de medicación y tiene muchos antecedentes, puede llegar a complicarse. Ahora, como lo mencionaba, esta enfermedad realmente nos sorprende. Conozco un paciente con trasplante hepático, lo pasó en su casa como una gripe, ¿ya? Conozco una paciente obesa que fuma muy activamente, lo pasó en su casa, está bien. Y conozco un compañero de 34 años que falleció. Entonces, realmente tenemos que tener mucho, no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Podemos prevenir, capaz de esa persona inmunodeprimida, ver si podemos mejorarle en algo su alimentación, si estaba bajo peso, hacerla normopeso. Creo que todos coincidimos que este no es el momento de bajar de peso y hacer dietas locas. Entonces podríamos agarrar cierto tipo de herramientas, pero lo único que nos protege 100% es la cuarentena y la distancia social. Muchísimas gracias, Eloísa. Si me permiten los panelistas dar un paso a un par de preguntitas más, ¿sí? Una dirigida probablemente para Juan Manuel. Se ha hablado mucho del tema del agua marina, ¿no? De coger el agua, se hizo un video viral sobre el tema, el agua de mar, para ayudar a preparar al organismo y defenderse al tema del COVID. Realmente el agua marina tiene propiedades que puedan funcionar desde el punto de vista antiviral o ayudar al organismo para prepararse y a defenderse contra el virus. Quizás la respuesta la tienen tanto Juan Manuel como bien Manuel. Le doy paso a Manuel, que es doctor, es médico. Podría ayudar. No hay evidencia y en realidad yo no recomendaría el uso de la sal o del agua. Eso es absurdo, no tiene sentido. Por lo tanto, no creo que haya más que profundizar en eso. Gracias. Perfecto. Una pregunta dirigida, creo yo, a Gabriela, más que nada a Gabriela y a Eloísa, tiene que ver con las dietas alcalinas versus las dietas, se me fue el nombre de las otras, me ayudan. La alcalina, la antiinflamatoria. Sí. ¿Y cuáles deberían ser las buenas prácticas al respecto, no? Bueno. Ok, aquí están, dietas alcalinas versus dietas ácidas. Sí, ok. Algo que les voy a dejar claro, que de dietas hay un sinfín de dietas que prometen y por algo han existido prometiéndonos crear, así sea pérdida de peso, hasta prometiéndonos tener ahorita un buen sistema inmune. ¿Cuál es la característica que tienen estas dietas que prometen esto? Que nos obligan a comer frutas, verduras,
en más cantidad. No somos, como país, nuestra mayor ingesta son de granos, de cereales, de grasas, de procesados. Entonces, estas dietas son promovidas y funcionan, no quiero decir que funcionan, pero lo que puedo rescatar es que nos obligan a comer frutas y verduras que no lo hacemos normalmente. Entonces, puede usted comer su comida normal de su casa, solamente aumente el consumo de frutas, verduras, haga ejercicio, disminuye el consumo de procesados y el hecho de cocinar en casa, va a haber una total mejora en su estado de salud. Ahora, si pueden o no tener el poder de alcalinizar, cambiar el pH de alguna manera de su estómago, no lo van a poder hacer. Su estómago necesita tener ese pH para poder digerir los alimentos y absorberlos. Entonces, no va a poder cambiar de esto de cierta manera. No sé, María Luisa, si tú tienes algo más para acotar. Bueno, para mí, pues la dieta alcalina no existe. O sea, No. como alcalinización, si alguien me pregunta, ¿estoy alcalino? Llevémosse a la clínica porque el pH cambió, seguramente no puedes estar en tu casa, ¿no? Esas dietas realmente no existen. Creo que muchas de estas dietas las realizan personas que no son profesionales de la salud y que no conocen qué provoca una enfermedad. Para mí siempre, digamos, creo que lo hacen capaz con un ánimo de sí mejorar. Como dice Gaby, algo que sí me parece rescatable es ahorita en la cuarentena y que lo estamos haciendo, cocinar en casa, estamos comprando, digamos, capaz más verduras, más vegetales, comiendo lo más natural posible, porque yo decía, si uno se compra la papa frita afuera, a hacerlo en la casa, que una vez boté el aceite, ya estamos mejorando un poquito la composición de los alimentos. Pero simplemente yo creo que tenemos que volver a la sencillez, ¿no? Comer los alimentos que la tierra, arroz, papa, yuca, verde, maduro, camote, nuestras proteínas, nuestras grasas saludables, tomar agua, ¿no? O sea, yo creo que podemos ser muy sencillos comiendo todo, ahí obtenemos todos los nutrientes, porque de nada me vale pedirme domicilios todos los días y tomar vitamina C. No hago nada, ¿no? Y si no respeto la cuarentena, peor. Listo. A Manuel le voy a pedir que dos cosillas. Una es, aprovechando el tema de la vitamina C, las famosas megadosis de vitamina C. Nuevamente, ¿sirven de algo? ¿No sirven de algo? Hay quienes dicen que sí sirven, otros que dicen que el cuerpo humano no puede asimilar más allá de cierta cantidad de vitamina C y el resto se desecha. ¿Cuál es la verdad detrás de esto? Y luego de eso, pedirte, por favor, que nos expliques un poquito el programa que tú estás desarrollando de investigación, el estudio que estás haciendo y para el cual tú necesitas tener donantes, ¿no? Entonces, para que nos ayudes con las dos cosas. Muchas gracias, Carlos. A ver, en relación a vitamina C, esta vitamina hidrosoluble se elimina, no se puede almacenar y se elimina. Entonces, si es que tú puedes tomar lo que tú quieras, eso se va en la orina y punto. Y la vitamina C es solamente un cofactor de reacciones enzimáticas que, por ejemplo, sirven para la síntesis de colágeno. Entonces, yo no recomendaría que alguien gaste dinero en eso. Más bien, lo que yo haría es que consuman, las papas son buena fuente de vitamina C, yo soy serrano, así que por eso digo, pero también una naranja buena, eso está súper bien. Entonces, no hay que hacer mayor cosa en esto. Gracias por la oportunidad de compartir con todos. Miren, la pandemia ha sido agravada por dos cosas. Uno, porque no hay tratamiento específico, ni tampoco hay vacunas. Esto ha permitido que el microbio se disemine a nivel mundial. Bajo estas dos circunstancias, la Organización Mundial de la Salud y algunas otras agencias recomiendan que se utilice lo que se denomina la inmunidad pasiva para proteger a estos pacientes. La inmunidad pasiva no es otra cosa que tomar los anticuerpos o células de una persona que ya sufrió la enfermedad y se ha recuperado para poderles
transfundir a personas que, que todavía están enfermas y que están gravemente enfermas. Entonces, nosotros, en colaboración con la Cruz Roja y algunas universidades de aquí del país, estamos haciendo un estudio de inmunidad pasiva para proveer plasma de pacientes convalecientes a pacientes que están gravemente enfermos con COVID-19. Para esto, estamos pidiendo que voluntarios que ya se hayan recuperado del COVID-19 nos puedan colaborar con la donación. Si me permites compartir la pantalla, Carlos, puedo indicar lo que se necesita para las personas que tienen las características que debe tener la persona que puede donar. Listo. ¿Ya puedo? Sí, deberías. Aquí está. ¿Puede ver, por favor? Sí, sí se ve. Ya, entonces, los requisitos para una persona que pueda donarnos el plasma y que puedan asistir a la Cruz Roja, tanto de Guayaquil como en Quito, son que sean hombres entre 18 y 65 años de edad, que no hayan recibido previamente transfusiones de sangre o derivados, que hayan superado la infección, que hayan superado el COVID-19 y que tengan un diagnóstico de laboratorio para demostrar que sí, en verdad, sí estuvieron enfermos. Cualquier tipo de prueba, Manuel. Seguramente en el hospital le pudieron haber hecho una prueba de RT-PCR. Para poder, esto es para documentar que en realidad la persona sí estuvo con la infección. Los donantes deben además pesar entre 50 y 110 libras y al momento de donar el plasma debe estar en buen estado de salud, no haber tenido tatuajes o perforaciones o estos piercings en los últimos 12 meses y que no tengan antecedentes de hepatitis B o de hepatitis C o de VIH, a pesar que estos exámenes se hacen en la Cruz Roja. Este número de teléfono que les indico aquí, que se puede ver, es un número de WhatsApp al que las personas pueden comunicarse y mandar mensajes. Aquí están los correos de la doctora Mónica Pesantes de la Cruz Roja o el mío, y podemos organizar la donación. Va a haber un transporte desde las casas de los potenciales donantes hasta la Cruz Roja y luego desde la Cruz Roja a las casas de los donantes para que se pueda facilitar la movilidad de las personas cuando tengan que donar. Y aquí existe la pregunta si las mujeres pueden donar, Manuel. No, las mujeres no. A ver, las mujeres no pueden donar, y ya voy a explicar por qué, pero eso no quiere decir que si una mujer está gravemente enferma o un hombre está gravemente enfermo, sí puede recibir la donación, el plasma. Entonces, la pregunta obvia es ¿por qué las mujeres no pueden ser donantes? Y la razón es que durante el periodo de gestación, el componente inmunológico de una mujer se altera gravemente porque está gestando un nuevo ser. Y se ha visto, aunque es muy baja la frecuencia de las personas que reciben plasma de mujeres, estas personas tienen una mayor frecuencia de microtrombos a nivel pulmonar. Entonces, esto, a pesar que es muy raro, nosotros por la cuestión del estudio y por la situación en que estamos, hemos decidido mejor no incluir a las mujeres como donantes. ¿Y sirve la donación de un asintomático COVID-19 confirmado? Sí. Si fue asintomático y tuvo el diagnóstico de que así fue y está asintomático, claro que sí, porque eso quiere decir que es inmune, que tiene los anticuerpos presentes, que es lo que nosotros queremos dar a las personas. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos cerrando ya el taller.
el conversatorio, porque no es un taller, que ha estado sumamente interesante. Agradecerles a los 4 panelistas. Hay un conversatorio adicional que la escuela estaba preparando casa adentro, pero dado el interés que había despertado los organizadores, de hecho uno de los panelistas es en común, ¿no? Que es Juan Manuel Ceballos. Los organizadores han dicho sería bueno comunicar a los asistentes que va a haber este otro conversatorio, que va a ser el día miércoles 29 de abril, de 9:30 a 11:30, ¿no? Ya se lo ha de difundir. Si ustedes me piden ahorita el link, no lo tengo, ¿no? Pero ya les aviso que va a haber, seguramente ya de aparecer en las redes sociales del SPOL, ¿verdad? Para que puedan asistir. Y este va a estar enfocado ya no en la parte de nutrición, sino únicamente en la parte de inocuidad alimentaria, ¿no? Considerando tanto la inocuidad de los alimentos desde el punto de vista del hogar, como también desde el punto de vista de los expendedores de alimentos, ¿ya? Porque también pueden haber interrogantes, ¿verdad? De yo si tengo un pequeño negocio de comida y que estoy abasteciendo comida en estos tiempos a domicilio, qué buenas prácticas debería tener y qué problemas pueden haber. Entonces, invitados desde ya a ese. Nuevamente agradecerle muchísimo a Eloísa, a Gabriela, a Manuel y a Juan Manuel por su participación y a todos los que asistieron al conversatorio de hoy. Lo hemos grabado casi en su totalidad. Ya estaremos comunicando por nuestras redes sociales el link de dónde está el repositorio de la grabación, para que aquellos que no lo pudieron ver o aquellos que llegaron tarde por el problema que sufrimos al inicio, lo puedan volver a ver. Muchísimas gracias. Tengan todos un buen día. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Carlos. Gracias, Gracias a todos. Manuel. Igual, fue un gusto. Listo. Gracias a todos.